Hola chicos, hoy trabajaremos el curso de Ciencia y Tecnología, pero antes de empezar el tema de hoy, vamos a ver el siguiente video. Ya ves la importancia del oído. No solo nos informa de la existencia del sonido, sino de su naturaleza e incluso de dónde procede. El oído recoge las ondas sonoras y las transforma en información sensorial, permitiéndonos estar informados del entorno y actuar en consecuencia. Nuestro oído se divide en tres partes: oído externo, medio e interno. El oído externo está formado por el pabellón auditivo u oreja, que se encarga de recoger el sonido y dirigirlo a través del conducto auditivo externo hasta la membrana del tímpano, que vibra al recibir las ondas sonoras. El oído medio es una cavidad llena de aire y está constituido por la caja del tímpano y la trompa de Eustaquio. En la primera encontramos tres huesecillos, pero tranquilo, que no son del tipo que tú te imaginas. Son el martillo, el yunque y el estribo. Y trabajando en cadena, transmiten el movimiento del tímpano hasta la membrana de la ventana oval. La trompa de Eustaquio comunica al oído medio con la faringe, igualando la presión a ambos lados del tímpano. Cuando aumenta la presión exterior, como al zambullirnos en el agua o viajar en avión, nuestros oídos pueden taponarse y doler. Al tragar, este conducto se abre y desaparece el problema. El oído interno se compone de dos partes: el vestíbulo, con sus tres conductos semicirculares, que son el órgano del equilibrio, y la cóclea o caracol, donde encontramos el órgano de Corti, que recoge las vibraciones y a través del nervio auditivo las enviará al cerebro. Funcionando así, nuestro oído es una constante fuente de información que hace que nuestra vida sea más fácil e incluso más segura. Sí, señor, cuidado con el piano. Bueno, junto con el oído, la visión también es un sentido muy importante. Muy bien, acá tenemos una motivación. ¿Qué sonidos perciben los niños en la imagen? ¿Quiénes hacen estos sonidos? ¿Qué pasaría si no se tendría este sentido de la audición? Entonces, acá, ¿qué sonidos perciben los niños en la imagen? Entonces tenemos, por ejemplo, el silbato, el ruido del silbato, el ruido de los carros, ¿no? Ahora, ¿quiénes hacen estos sonidos? Por ejemplo, el silbato lo hace un policía y el carro, el sonido de los autos, los sonidos, estos sonidos, ¿quiénes hacen estos sonidos? Los autos, el policía, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si no tendríamos el sentido de la audición? No escucharíamos nada, ni siquiera el canto de los pajaritos. Vamos, niños, presten atención. Todos juntos, vamos de excursión. ¿Dónde? ¿Dónde? Señor, por favor. Ah, misterio, adivina, adivinador. ¡Yo lo sé! Me aburro. ¡El niño que lo sabe todo! Va a haber músculos, huesos y órganos vitales. También habrá ejemplos accidentales. Golpes y fracturas con todo ensangrentado. Que sea a cualquier lado, menos al cirujano. Un lugar extraordinario. Vamos de excursión ¡Al cuerpo humano! La asombrosa excursión de Samba al cuerpo humano. Hoy, el oído. Por favor, niño cauteloso, juguemos un ratito. ¿Qué? Que juguemos un ratito. Desafortunadamente, me es imposible escucharlos porque tengo puestos los auriculares. La 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 la. ¡Pelota lenta! ¡Uy! Me aburro. Bueno. A ver, niños, ¿qué pasó aquí? ¡Fua! El doctor Ramón Carrillo
Carrillo? El doctor Ramón Carrillo. Bueno, en realidad estaba disfrutando de mi música favorita y no escuché que... Bueno, dificultades auditivas. Vamos a intentar arreglar eso. ¿Qué es esto, doctor Carrillo? Estamos en el canal auditivo externo, Samba. Apenas pasando la oreja. ¡Fua! Hola, 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 hola. ¡Wow! ¿Y eso? Eso es el tímpano, Samba. Una membrana que separa el oído externo del oído medio. Es como si fuera el parche de un tambor. El sonido se transmite por ondas vibratorias llamadas ondas sonoras. Y nuestras orejas funcionan como un embudo. Esas ondas hacen vibrar la membrana del tímpano. ¿Y ahí el sonido llega al cerebro, doctor Carrillo? Aún no, Samba. El camino recién comienza. Al vibrar el tímpano, se mueve la cadena de huesitos que se encuentra dentro de la caja del tímpano. Esos huesitos se llaman martillo, yunque y estribo. El martillo mueve al yunque, este al estribo, y el estribo mueve una membrana llamada oval. ¡Wow! ¿Cuántas cosas que hay dentro del oído, doctor Carrillo? Sí, es un mecanismo muy frágil, Samba. Por eso nunca debemos colocar nada dentro de nuestros oídos porque podríamos lastimarnos. ¿Y después qué pasa? Detrás de esta membrana está el oído interno. El oído interno tiene dos partes, Samba, el laberinto y el caracol. Al moverse la membrana oval, se mueve el líquido dentro del caracol y unas células especializadas llevan la información al cerebro. ¿Y el laberinto para qué sirve? El laberinto se ocupa del equilibrio. Si el cuerpo se mueve hacia un lado, el líquido del interior también se mueve, avisándole al cerebro cuál es nuestra posición. ¡Fua! Pero aparentemente tu amiguito no tiene ningún problema, Samba. ¿Cómo fue que no escuchaba nada? Ah, es porque estaba escuchando muy fuerte su música favorita, doctor Carrillo. Hubiéramos comenzado por ahí. Las ondas de sonido no podían llegar hasta aquí porque la música estaba bloqueando su acceso. Doctor Carrillo, ya que estamos acá, ¿le puedo decir un secreto al niño cauteloso? Sí, Samba, claro. Seguramente debe estar escuchándonos. Querido niño cauteloso, prestanos la pelota para jugar en el recreo. Te mando un saludo grande. Firma, Samba. El as- Muy bien, ahora ya hemos visto el video. Ahora, ¿qué es el sentido de audición? ¿Qué es? Dice, nos permite percibir aquellos sonidos fuertes, débiles, graves o agudos. Fuertes como por ejemplo el sonido de ese triángulo, y agudos como el canto de los pajaritos. También el sentido auditivo nos permite percibir si los sonidos son cercanos o lejanos. Por ejemplo, el golpe de un martillo, la sirena de una fábrica o también la sirena de una ambulancia o de un patrullero. Y también nos ayuda a percibir el sonido del tren en movimiento. ¿Ya? Eso nos ayuda el sentido de la audición. Entonces podemos decir que el sentido auditivo nos permite percibir los sonidos y transmitir esta información al cerebro. ¿Cuál es el órgano de la audición? Es el oído. Aquí les muestro la imagen del oído. El oído está dividido en tres partes, ¿no? Tiene, por ejemplo, el oído tiene una parte, el oído externo, el oído medio y el oído interno. Pero cada uno tiene sus partes y ya lo vamos a conocer en sí. Lo vamos a conocer. ¿Ya? Muy bien. Dice, el oído es el encargado, dice, el oído. Vamos a ver de qué se encarga. Dice,
El oído es el encargado del sentido de la audición. A su vez, estas partes tienen otras estructuras, ¿ya? Entonces el oído se divide en tres partes, como les había dicho. Tiene un oído externo, un oído medio y un oído interno. Aquí ya les muestro la imagen de un oído y donde está ahí dividido en tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Dice que el oído externo está formado por el pabellón auditivo. Entonces, por el pabellón auditivo y por el canal auditivo. Tiene tiene la función de cuidar que no ingresen polvos, microbios o hongos hacia el oído. Esa función tiene el oído externo. Ahora vamos a ver el oído medio. Dice que está formado por el tímpano y tres huesillos, ¿ya? Aparte, dice el oído medio, tenemos las siguientes estructuras, como les decía, está compuesto por las siguientes estructuras, que es el tímpano, que es una membrana elástica y tres huesecillos. ¿Y cuáles son esos tres huesecillos? Son el martillo, el yunque y el estribo. Después tenemos el oído interno, que está formado por el caracol, el cual se encarga de enviar la información al cerebro. Ahí tenemos entonces, encontramos también llamado laberinto, o como le decían, ¿no?, el caracol, que se encarga de enviar la información al cerebro por medio de un nervio auditivo, a través del nervio auditivo. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a trabajar uno por uno. Entonces tenemos el oído se divide, como hemos dicho, el oído se divide en tres partes. Ahora vamos a trabajar uno por uno. El oído externo, que está formado ¿por qué? Por el pabellón auricular y el canal auditivo. Ahí está la imagen. Entonces, el oído interno está formado por el pabellón auricular y el canal auditivo. ¿Ya? Por esos dos está conformado el oído externo. El pabellón auricular, que viene a ser el oído, ¿ya? Y el canal auditivo. Muy bien. Ahora nos vamos a conocer el oído medio. Ya, tenemos el oído medio. En el oído medio vamos a encontrar a dos estructuras: el tímpano, que ya les había dicho que es el tímpano, y los huesecillos. En los huesecillos ya sabemos que son el martillo, el yunque y el estribo. Pero también observamos a un conducto. Ahí tenemos un conducto. Un conducto que nos lleva hasta la garganta, hacia la faringe, llamado trompa de Eustaquio. Así se llama, trompa de Eustaquio. Este canal se va hacia la laringe, ¿ya? Hacia la laringe. Se encarga de ¿qué? De controlar la presión del oído medio. Se encarga entonces de ¿qué cosa? De controlar la presión del oído medio. También evita que lleguen los ruidos fuertes al oído interno. Esa es la función de la trompa de Eustaquio. Entonces, ¿de qué? De no hacer llegar los sonidos fuertes al oído interno. Muy bien. Vamos ahora al oído interno. Vamos a ver ahora. Dice, aquí vamos a encontrar un laberinto llamado, ahí está. Vamos a conocer un laberinto, o también llamado caracol, o también llamado cóclea, ¿ya?
también ahí vamos a ver, ¿a quién vamos a ver? Al nervio. Este se va a comunicar ¿con quién? Con el nervio auditivo. ¿Y qué se va a encargar el nervio auditivo? De llevar la información hacia el cerebro, ¿ya? Esa es su función del nervio auditivo. Muy bien. Entonces, en el oído interno solo tenemos dos, encontramos dos, ¿no? Como es el laberinto o también llamado cóclea. Y después tenemos este va a mandar la información hacia el nervio auditivo y el nervio auditivo se encarga de mandar la información al cerebro. Recorrido del sonido. Aquí vamos a ver cómo se hace el recorrido del sonido. Dice, el sonido se transmite por ondas sonoras que viajan a través del aire. Por ejemplo, ahí tenemos una campana y al generar un sonido, ¿qué va a pasar? Que este sonido va a viajar por el aire a través de las ondas sonoras y luego ingresará al pabellón auricular. Va a ingresar al pabellón auricular. Aquí te muestro una imagen donde te muestro el recorrido de las ondas sonoras. ¿Ya? Aquí te voy a mostrar cómo hace el recorrido de las ondas sonoras. Entonces, ¿qué pasa? Entonces dice, las vibraciones sonoras van a ingresar, ¿no? Van a ingresar por la oreja, y después va a pasar por el conducto auditivo, hasta llegar ¿a dónde? Hasta llegar al tímpano. Y después del tímpano va a continuar su recorrido hacia el oído interno, hasta llegar al caracol. Que luego se va a irse a los conductos semicirculares, a estos conductos semicirculares, para luego llegar hasta el nervio auditivo y luego se encargue de llevar la información hacia nuestro cerebro. Ese es el recorrido que hace una de las vibraciones sonoras. Entonces, ingresan por el oído externo, es decir, por la oreja, pasan por el conducto auditivo, llegan ¿hasta dónde? Hasta el tímpano, que sería el oído medio, ¿ya? Donde se encuentran los huesillos. ¿Cuáles son esos huesillos que se encuentran ahí? El martillo, el yunque y el estribo. Después continúa su trayectoria hasta llegar al oído interno. En el oído interno se va a encontrarse con el caracol, que luego va a seguir su recorrido hacia los conductos semicirculares. Luego, para que estos recorran y manden la información ¿hacia dónde? Hacia el nervio auditivo. Y el nervio auditivo va a mandar la información al cerebro. Y ese es el recorrido que hace. Muy bien, ahora aquí van a ver otro video. ¿Cuáles son los sentidos? Los sentidos nos sirven para conocer lo que sucede a nuestro alrededor. Gracias a los sentidos conocemos cómo son los objetos que nos rodean, su posición y sus cambios. Tenemos 5 sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Cada sentido nos informa de cosas diferentes. Por ejemplo, con el gusto conocemos los sabores y con el oído los sonidos. Los órganos de los sentidos son los siguientes. Los ojos son los órganos de la vista. Los oídos son los órganos del sentido del oído. La piel es el órgano del tacto. La lengua es el órgano del gusto. Y la nariz es el órgano del olfato. Todos los órganos de los sentidos tienen nervios que recogen la información y la llevan al cerebro. ¿Qué es el oído?
El oído es el sentido que nos permite conocer los sonidos. Gracias al oído distinguimos los sonidos, sabemos si son altos o bajos, agudos o graves, y también podemos saber de dónde viene un sonido y si se ha producido cerca o lejos de nosotros. En el oído se distinguen tres partes: oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo está formado por la oreja, el conducto auditivo externo y el tímpano. La oreja recoge los sonidos. El conducto auditivo externo conduce los sonidos hacia el interior del oído. El tímpano vibra cuando le llegan los sonidos. El oído medio consta de la cadena de huesecillos y la trompa de Eustaquio. La cadena de huesecillos está formada por varios huesos muy pequeños y la trompa de Eustaquio es un conducto que comunica el oído medio con la garganta. En el oído interno está el caracol. El caracol es la parte a la que llegan los sonidos y de él sale el nervio auditivo. ¿Cómo funciona el sentido del oído? Los sonidos entran en el oído por la oreja, recorren el conducto auditivo externo y llegan al tímpano. En este momento el tímpano vibra como un tambor. Según el tipo de sonido, el tímpano se mueve más o se mueve menos. El movimiento del tímpano se transmite a la cadena de huesecillos y llega al caracol. La información que recoge el caracol viaja por el nervio auditivo hasta el cerebro. Curiosidades sobre la audición. Vamos a ver curiosidades sobre la audición. ¿Qué curiosidades tiene? Ahí está. Dice, los oídos convierten las ondas sonoras en impulsos nerviosos que se envían al cerebro. Claro. ¿Qué quiere decirnos esto? Que los oídos convierten, que el oído, ¿qué cosa? Esas ondas sonoras que ingresan van a ser impulsos nerviosos que se envían al cerebro. Claro, todo sonido que ingrese por nuestro oído va a ser enviado ¿a dónde? Hacia el cerebro. Muy bien. Otra curiosidad dice, las orejas de los abuelos son más grandes que las de la gente joven. Esto se debe a qué? A diferencia de los ojos, que siempre son del mismo tamaño. La nariz y las orejas nunca dejan de crecer. ¿Ya? Muy bien. Dice, la cera de los oídos protegen al oído de la suciedad y el polvo, como de algunas bacterias, hongos. Además, su desagradable olor disuade a los insectos de entrar en el oído. Claro, dice que dentro de nuestro oído hay una cera, pero esta cera no está por gusto. Esta cera se encarga de ¿qué? De proteger al oído de la suciedad, del polvo, de las bacterias, de los hongos. Y además dice que tiene su desagradable olor. El olor que tiene esta cera hace que los insectos no ingresen al oído. Muy bien. Recuerda, el oído no solo nos permite escuchar, también nos permite mantener el equilibrio. Por ejemplo, ahí tenemos un niño que está girando. Dice, el oído es capaz de informar al cerebro para que mueva los músculos necesarios que permite mantener el equilibrio. ¿Qué dice? El endolinfa se mueve cada vez que movemos la cabeza. Ahí está. Entonces, cada vez que mueves la cabeza, la endolinfa hace que se mueva entonces nuestra cabeza. Muy bien. Practiquemos. El oído se divide en A, externo, medio, intermedio. B, externo, intermedio, intermedio, externo, medio, interno, externo, mediano, interino. ¿Cuál es la respuesta acá? Externo, medio, interno. ¿Ya? Ese es.
Los huesillos del oído son, ¿cuáles son? A. Martillo, cráneo, fémur. Martillo, yunque, estribo. Yunque, martillo, cráneo. O D. Estribo, yunque, falanges. ¿Cuál será la respuesta? Martillo, yunque, estribo. Muy bien. El tímpano se encuentra en el oído externo, B, el oído interno, C, el oído medio, D, ninguna de las anteriores. ¿Dónde se encuentra? En el oído medio, en el oído medio. Muy bien. Continuamos, dice. 1. Completa. Dice, él es el órgano encargado de captar los sonidos. ¿Quién es? El oído. Muy bien. También está asociado al, para no marearnos o caernos. ¿Con quién está asociado? Al equilibrio. Muy bien. ¿Cómo viaja el sonido? Ahora vamos a ver. Dice, el sonido ingresa al llamado oreja. Entonces, el sonido ingresa al pabellón auricular llamado oreja. Muy bien. D. Pasa por un tubo delgadito llamado, ¿cómo se llama? Conducto auditivo. Muy bien. E. Al final del tubo inicia el oído medio, donde llega a una membrana elástica llamada, ¿cómo se llamaba? Tímpano. Muy bien. F. También hay otro conducto llamado trompa. D. Y una cadena de 3 huesecillos pequeñitos. A ver, ¿cuál sería? También hay otro conducto llamado trompa de Eustaquio y una cadena de 3 huesecillos pequeños. ¿Cuáles eran esos huesecillos pequeños? Martillo, yunque y estribo. ¿Unidos entre sí? G. En el oído interno se encuentra un laberinto donde está el caracol, unidos al nervio auditivo que lleva los estímulos al cerebro. 2. Completa el esquema con las palabras. Ahí tenemos las palabras: conducto auditivo, tímpano, pabellón auricular, yunque, martillo, caracol, estribo, medio, interno. Entonces vamos a completar. Oído se divide. El oído se divide en ¿cuántas partes? Hemos dicho oído externo, después viene el oído medio, el oído interno. Entonces, muy bien. Formado ¿por qué está formado el oído externo? Por el pabellón auricular. Muy bien. Y el oído medio está formado por el pabellón auricular y el conducto auditivo. El oído medio está formado por el tímpano, que tiene 3 huesecillos, que son el y el oído interno tenemos el caracol. Ahora en los 3 huesecillos tenemos que son el martillo, el yunque y el estribo. Acá tenemos para completar. El 1, ¿cómo se llama? Oído externo. Y oído interno. Tenemos, ¿no? Interno, externo. Externo y interno. El 1 es pabellón auricular. El 2,
es el conducto auditivo. 3, ¿cómo se llama? Tímpano. Después el 4 se llama martillo. 5, yunque. El estribo. El 7, el cóclea o caracol. Y por último, el nervio auditivo. Completa. Dice, ¿sabías que con el tiempo el tímpano se va endureciendo, lo que provoca las sorderas? El oído es el encargado de percibir los sonidos. El oído está dividido en 3 partes, que son oído externo, oído medio y oído interno. Los sonidos son transformaciones en el cerebro en impulsos nerviosos. Relaciona con una línea. El oído externo, a ver, el externo, ¿será con cuál? Con él se encuentra el pabellón auricular. Y el oído medio está separado por el tímpano. Oído interno se conecta con el nervio auditivo. Responde, ¿qué pasa inmediatamente después de que alguien te grita o escuchas un sonido fuerte cerca de tu oído? ¿Cómo debes cuidarlo? Entonces eso ya lo hacen ustedes, chicos, esa pregunta. Gracias, hasta ahí nuestro tema.